celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, el servidor de Dios, ungido por el Espíritu Santo, el Mesías, proclamado Hijo suyo por el Padre, para manifestar a todas las gentes la buena noticia de la salvación. También nosotros, en virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. Por eso hemos sido invitados por nuestro obispo Amadeo a celebrar esta Eucaristía. Con ella se inicia entre nosotros una misión diocesana que quiere poner a nuestra Iglesia de Jaén en un estado permanente de salida misionera, con el sueño de llegar a todos. Al final de nuestra celebración, el obispo bendecirá la cruz de la misión que recorrerá todos los puntos de la geografía jiennense. Su llegada a nuestras parroquias marcará el comienzo de la preparación de la misión en cada lugar. Celebremos con fe viva estos sagrados misterios y pidamos a Dios que esta celebración renueve en nosotros la gracia del Espíritu Santo, que nos haga tomar conciencia de nuestra misión bautismal de discípulos misioneros, llamados a continuar la obra de Jesucristo, el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Queridos fieles diocesanos, al participar hoy en esta celebración, renováis en cierto modo la manera de obrar de la Iglesia primitiva, cuando llena de gozo anunciaba con alegría el Evangelio, respondiendo así al compromiso que nace del bautismo. El envío que realizaré al final de esta Eucaristía, con el que dará inicio la misión diocesana, manifestará de forma explícita una realidad siempre perenne. La Iglesia existe para evangelizar. Después de bendecir la cruz de la misión, impartiré a todos los fieles presentes la bendición apostólica con indulgencia plenaria, como signo de la misericordia divina que estamos llamados a experimentar y a anunciar. Al comenzar este tiempo de gracia, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y podremos ser mensajeros del amor indulgente de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y méritos de la bienaventurada Santa Virgen María, de los apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, os conceda Dios omnipotente y misericordioso un tiempo favorable de auténtica y fructuosa penitencia, un corazón arrepentido y la conversión de vida, perseverancia en las buenas obras y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca hasta la vida eterna. Amén. Christe,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en su benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predijo Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Evangelio que se proclama en esta casa de Dios, anunciadlo de palabra y de obra en todos los rincones de nuestra diócesis, para que sea revelado a todos el misterio de Cristo y de la Iglesia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general Jesús también se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inclinad la cabeza para recibir la bendición con el Evangeliario. Queridos discípulos del Señor,
enviados a ser sus misioneros y que habéis venido a acoger este envío desde todos los rincones de la diócesis. Para comenzar esta homilía, que necesariamente tiene carácter de programa y de envío, quiero recordar con la palabra proclamada y escuchada en esta fiesta del bautismo del Señor, de dónde viene la fuente que emana y corre en nuestro corazón misionero, y sobre todo cómo es el fluir del anuncio del Evangelio. Mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él, y desde el cielo su Padre le dijo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. La fuente de la misión es la voz de Dios Padre, que a todos nos dice: tú eres mi Hijo amado. Dios nos ama como ha amado a Jesús, con la misma intensidad y con la misma totalidad. Es ese amor el que siente y manifiesta justamente el discípulo misionero. Por eso, si os fijáis en la lectura del profeta Isaías, hemos escuchado cómo ha de ser el tono del anuncio del Evangelio. Todo lo que se nos ha dicho es precioso. Qué maravillosa descripción de cómo evangelizará Jesús, y qué estímulo también hoy para nosotros. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Habla de un Dios que no hace huir de él, que no aleja a quien lo escuche, que al contrario merece ser escuchado. Es un Dios servidor de toda vida frágil, pobre y necesitada. Si la voz de Dios sonara áspera y dura, nos daría miedo. La verdad de Dios solo necesita, y lo sabéis muy bien, un susurro. Dios habla y sugiere al corazón. La caña cascada no la quebrará. La dulce locura de Dios está en esperar en el hombre. Su pasión es salvar, sanar, curar. Para Dios el hombre no está jamás perdido. Siempre hay que esperar. Hay que tener esperanza en Él. Ningún ser humano se identifica con su pecado. Somos más que nuestro pecado. Dios nos ama como somos, pero nos sueña mejores. El pábilo vacilante no lo apagará. En toda persona hay siempre un fuego posible, y a Dios le basta para encenderlo ese poco de humo que queda aún en el pábilo. Él lo trabaja hasta que vuelva a ser llama. Dios no condena, y si le dejamos, enciende nuestro fuego y nos hace de nuevo luminosos. Este sencillo y breve comentario de la palabra de Dios me ha servido de inspiración para preparar las palabras quizá torpes y pobres que en este día tan especial y programático os dirijo desde esta Santa Iglesia Catedral de Baeza, símbolo de nuestras raíces cristianas y de los primeros pasos misioneros y martiriales en estas tierras de Jaén. Con ellas quiero haceros
una invitación a que os sintáis enviados a una nueva evangelización entre nosotros, a la que hoy está necesitando y estamos necesitando todos en el Santo Reino. Lo haré con 3 citas que inspirarán las respuestas a las preguntas que quizás os estéis haciendo ante la aventura misionera. Al menos son las que yo he recogido todos estos días que me llegaban, pues de esos comentarios buenos, por el deseo de hacer las cosas bien y de estar a la altura de lo que Dios necesitaba de nosotros. La primera cita la recojo de San Pablo, testigo fiel de cómo encaraba la evangelización la Iglesia de los orígenes. Nos marca claramente el tono que ha de tener nuestra fe para dar los pasos misioneros. Decía él: el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esta convicción de Pablo responde a una pregunta que es posible que ande rondando quizá entre nosotros. Esta movida apostólica a la que se nos invita, ¿qué tiene que ver conmigo? Es que yo no hago ya lo básico que tiene que hacer un cristiano. Esta es, permitidme que os lo diga, una pregunta que por desgracia se considera lógica y habitual entre nosotros. Responde a un modelo de vida cristiana en el que muchos están instalados y piensan que para ser un buen cristiano basta con cumplir algunas normas y deberes recomendados. Pero ya veis que no es suficiente. Pablo, discípulo del Señor como nosotros, considera un deber ineludible anunciar el Evangelio. No tengo más remedio, dice él. Pues bien, tampoco nosotros tenemos más remedio. Y justamente por eso la Iglesia es evangelizadora. Y la Iglesia es en salida, no es una ocurrencia ni una novedad. Es el modo de ser de siempre de la Iglesia. No puede ser, nuestra Iglesia nunca puede ser una Iglesia tranquila y a veces casi ociosa, a la que le sobra tiempo y no sabe o no quiere saber qué más podría hacer. La fe es un vínculo con Jesús que involucra siempre a toda la persona y sobre todo la abre a la misión que Cristo confía. Decía San Juan Pablo II, la misión refuerza la fe. Ser atraídos por Jesús, encontrarse con Él, vivir en Él con alegría, necesariamente nos convierte en misioneros. Como dice el Papa Francisco, ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos de nuestro corazón. De ahí que cada cristiano puede decir, como también recuerda el Papa en Evangelii Gaudium, soy una misión en el mundo. Y nosotros podemos decir, soy una misión en esta tierra del Mar de Olivos. Ser misionero no es un adorno, ni es una condecoración. Ser misionero está en el corazón mismo de la fe de cada bautizado. Pero para sentirnos así, cada uno de nosotros tenemos que entrar en el camino del Evangelio que lo renueva todo, lo recalifica todo y lo reestructura todo. Los discípulos misioneros somos aquellos a quienes se les nota en su modo de ser y de vivir que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no haberlo conocido. Es siempre un conocimiento que pone a
asombro en la vida y la saca de su tristeza, de su rutina, de su color gris y sin brillo. Porque el conocimiento de Jesús, el encuentro con Él como acontecimiento que nos cambia, es lo único que contagia. Por eso la evangelización solo se realiza por contagio. Nuestras comunidades cristianas han de cultivar el encuentro con Cristo vivo. Solo así la evangelización encontrará la verdad, la fuerza y la convicción que necesita. Por eso invito encarecidamente a todas las parroquias a que se conviertan cuanto antes en lugares privilegiados en los que la llamada de Dios puede moverse a sus anchas en el corazón de cuantos en ella comparten fe y vida. Que todas las parroquias se conviertan en espacios de santificación y no solo en lugar de actividades religiosas. La segunda cita que os propongo es la parábola del sembrador, con la que Jesús preparó a sus apóstoles para que fueran realistas en la siembra del Evangelio. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 60, otra 30 y otra 100. El que tenga oídos, dice Jesús, que oiga. También esto hoy es muy aplicable a nosotros. Estoy convencido de que enseguida deducís a qué pregunta se refiere esta siembra de resultados tan desiguales e incluso de resultados tan poco garantizados. Algunos dicen, pero ¿sabe la Iglesia a dónde y a quién nos envía? ¿Ha sido buena la decisión de ser Iglesia en salida? ¿Es razonable el sueño misionero de llegar a todos? Y naturalmente os preguntaréis, ¿podré yo soportar las dificultades que me voy a encontrar en la misión, sobre todo cuando tenga que ir de puerta en puerta, de persona a persona? Con palabras claras os respondo, no hay vuelta de hoja en esto de salir a evangelizar. No hay. Todo discípulo misionero siente en su corazón una voz divina que le motiva y le invita a estar entre la gente como Jesús, como hoy hemos escuchado, curando y haciendo el bien a todos, porque la nuestra es la misión de Cristo. Como ha dicho bellamente el Papa Francisco, el cristiano en virtud del bautismo es un Cristóforo, es decir, un portador de Cristo para sus hermanos. Y si aún nos queda algún argumento para intentar no comprometernos, os digo, nunca penséis que no tenemos nada que aportar y que no le hacemos falta a nadie. Cada uno ha de pensar en su corazón, yo le hago falta a mucha gente. Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene, sobre todo los que hemos sido tocados por la gracia de Dios y por la paternidad de Dios en el bautismo.
Tenemos derecho a dudar de si podremos hacer lo que se nos confía, de si seremos dignos, de si tenemos las capacidades suficientes, de si nuestra ilusión es la que se necesita para contagiar, pero nunca esas dudas y esas dificultades son lo suficientemente fuertes como para que os dejéis llevar por la impresión de incapacidad o para que os echéis atrás. Ninguno se puede convertir en un espectador pasivo o a distancia de este lío evangelizador en el que nos vamos a meter. Si alguien tiene temor, tiene miedo, y me han dicho que hay bastantes entre nosotros, no olvidéis de que es el Señor quien nos hace idóneos para la misión. Decía el profeta Isaías: ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Pues bien, así se siente Isaías y así acepta la misión que se le confía. Es el envío del Señor lo que nos da arrojo, lo que nos da coraje evangélico para salir sin miedo. Por eso siempre hemos de preguntarnos en cada momento, cuando tengamos alguna duda, algún miedo, algún temor, hemos de preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y sabed, esto es muy importante, que la fecundidad, y por eso he elegido este texto del Evangelio, la parábola del sembrador, que la fecundidad del anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del fracaso, sino de conformarnos con la lógica del corazón de Cristo. Es posible que cuando terminemos, y después de tanto esfuerzo, de tantas cosas, de tanta actividad, de tanto como hemos hecho, tanto como cosas como hemos dicho, ¿y qué hemos conseguido? Porque eso siempre es una pregunta que anda por ahí. No nos lo preguntemos nosotros. A Él, a Cristo. Aunque encontremos dificultades en forma de rechazo, de desprecio, de indiferencia, o quizá en forma de insulto, hay algo que no nos permite echarnos atrás, porque son muchos los que tienen hambre de Dios. Nuestro miedo no puede impedirles un encuentro con Él. Por eso, a los que no os acepten, no los consideréis nunca enemigos, ni les descartéis nunca para la misión. El mal es siempre un estímulo para amar cada vez más. De cualquier modo, si tenemos dificultades, que no faltarán, ya sabéis lo que nos dice Francisco: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Por eso, no descartéis nunca a nadie, ni siquiera a aquellos de los que estemos convencidos de que nunca volverán a la iglesia. Ni siquiera a esos. Pero ¿y si vuelven al corazón de Cristo? Eso es lo que importa. Para eso evangelizamos, para llevar a Cristo al corazón del hombre. Y sobre todo, queridos hermanos, nunca descartéis a los pobres. Ellos son los preferidos de la evangelización. Los pobres son evangelizados. Y la tercera cita es esencial para la evangelización. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. La pregunta que aquí os propongo, y por favor no dejéis de haceros esta pregunta, es: ¿quién estará a nuestro lado en esta ruta misionera a la que se nos envía? Ya de entrada os respondo que yo mismo estaré muy atento a todo y a todos.
También hay personas y equipos que han preparado la misión con sumo esmero y con un trabajo extraordinario y excepcional, y que estarán a vuestra disposición para ayudaros y acompañaros. Os ruego también, os aseguro también, que vuestros pastores, vuestros párrocos aquí presentes, en una gran mayoría, no os dejarán nunca solos. Al contrario, siempre estarán a vuestro lado y caminando con vosotros. Sin embargo, no es esta la respuesta adecuada, aunque sea válida. La verdadera respuesta es la que habéis escuchado a Jesús: yo estoy con vosotros todos los días. Recordad que ya recién resucitado, Jesús acompañó a 2 discípulos llenos de miedo y de dudas que iban a Emaús. Él está con nosotros porque en todo momento nuestra misión es su misión. Nuestra misión es su misión. Por eso, al iniciar cualquier tarea de la misión diocesana, habréis de saber que Jesús resucitado, con su Espíritu, camina con nosotros, enciende nuestra ilusión, fortalece nuestra valentía y nos da esperanza. Siempre estará a nuestro lado para levantarnos de nuestro desánimo y para que arda nuestro corazón. Lo hará con la palabra que nos alimenta y con el pan que a mitad de camino parte con nosotros. El misionero siempre experimenta que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo en él en medio de la tarea misionera. Él es, en verdad, el protagonista de la misión. Nosotros sembramos, pero será el Señor quien haga germinar en los corazones nuestras semillas misioneras. Ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Mientras tanto, a nosotros nos toca esperar con oración asidua y con actitud contemplativa. La evangelización se hace de rodillas, como suele decir el Papa Francisco. Termino evocando a María Virgen de la Cabeza, para que ella nos lleve al sueño misionero de llegar a todos. La Virgen pone en la Iglesia la atmósfera de una casa habitada por el Dios de la novedad, dice el Papa. El presente de nuestra Iglesia diocesana, va por la búsqueda de esa atmósfera de novedad misionera que necesitamos. Y ahí y por ahí también ha de ir su futuro. Pero como también ha recordado el Papa recientemente, sin la mirada maternal de la Virgen, nuestra mirada al presente y al futuro siempre será una mirada miope. Si miramos la misión diocesana con María, se aclararán nuestros ojos y también nuestros corazones, y soñaremos que podemos ser una Iglesia en estado permanente de misión que llegue a todos. Así sea. Poneos en pie los presbíteros y los diáconos. El señor obispo bendecirá y enviará ahora a los presbíteros y a los diáconos que coordinarán como pastores la misión diocesana en las parroquias. Su ministerio habitual, como la labor misionera que son enviados a realizar en los próximos meses, se realiza siempre en comunión con el obispo, como signo visible de una Iglesia diocesana que peregrina unida hacia Dios. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga la labor evangelizadora de nuestros pastores. Queridos hijos,
Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, que por la imposición de manos del obispo os confió un día la misión de anunciar el Evangelio. ¿Estáis dispuestos a cumplir responsablemente la tarea misionera que como pastores os confío, dando testimonio de vuestra fe y contagiando a todos la alegría del Evangelio? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a preparar responsablemente la misión diocesana en vuestras parroquias, con el deseo de transmitir viva y eficazmente la palabra de Dios, especialmente a aquellas personas que están más alejadas? Sí, estoy dispuesto. Ponemos ahora todos en pie. Os invito a todos, queridos hermanos, a renovar juntos las promesas de nuestro santo bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a vivir la fe y a anunciarla con obra y palabra. Así pues, ¿renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el santo bautismo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Oremos ahora, hermanos, a Dios nuestro Padre. En el bautismo de Cristo en el Jordán manifestó su deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que animada por el Espíritu Santo se constituya en estado permanente de misión, convocando amorosamente a todos los hombres que viven alejados de Dios. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, que preside la caridad a la Iglesia, por nuestro obispo Amadeo, para que, con la fuerza del Espíritu Santo, siga animando la misión diocesana y fomente la participación y corresponsabilidad de todos en el anuncio de la buena noticia de la salvación. Roguemos al Señor. Por nuestros párrocos y los presbíteros de nuestras comunidades, para que, de acuerdo con su vocación, se entreguen con ilusión al proyecto misionero. Rogamos al Señor. Por nuestra diócesis de Jaén, por sus comunidades parroquiales, para que la misión diocesana produzca abundantes frutos y quede entre nosotros una permanente actitud de salida misionera que renueve estilos y estructuras. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que asumirán algún ministerio en la misión diocesana, visitadores, misioneros y anfitriones, para que sean valientes mensajeros del Evangelio y lo anuncien con palabras y obras. Roguemos al Señor. Por los adultos, jóvenes y niños de nuestras parroquias, por quienes están más alejados del Evangelio, por los enfermos y quienes viven en las periferias de nuestra sociedad, para que encuentren en la Iglesia la fe, el amor y la esperanza que necesitan y descubran en Cristo la luz de las naciones. Roguemos al Señor.
por todos nosotros bautizados, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo para que pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos y aumenta nuestro ardor misionero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera de tu verbo habitada entre los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de creer. Para la distribución de la comunión habrá sacerdotes repartidos a lo largo de la catedral y del claustro. Rogamos que permanezcan en su lugar hasta que vean acercarse a la zona donde están a un sacerdote. Rogamos también que mantengamos el silencio durante todo momento. Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Con la Eucaristía de hoy, en virtud y por mandato de nuestro obispo Amadeo, toda la Iglesia de Dios que peregrina en Jaén inicia un periodo intenso de labor misionera. Del 14 de enero al 10 de febrero, la cruz de la misión recorrerá toda nuestra diócesis. Cada parroquia la recibirá y orará ante ella. Durante las semanas siguientes a la recepción de la cruz, en las parroquias se preparará la misión en ellas, formando a visitadores, anfitriones, misioneros y catequistas, y visitando todos los hogares, anunciando la misión e invitando a participar en la misma. A continuación tendrá lugar la misión con asambleas familiares con adultos, catequesis con jóvenes, adolescentes y niños, encuentros con enfermos y diversas actividades culturales. Todo concluirá en cada parroquia con una gran asamblea en la que se revisará la vida parroquial. También tendrá lugar una celebración comunitaria del perdón y una convivencia. Y finalmente, el 26 del mes de octubre, que será un mes misionero para la Iglesia Universal, volveremos a ser convocados en Jaén, toda la Iglesia diocesana, en una gran fiesta de la fe y en una Eucaristía de envío misionero que buscará situar nuestra Iglesia diocesana en un estado permanente de misión. Oremos, hermanos, por los frutos de la misión diocesana y pidámosle a Dios que bendiga estas cruces con las que comenzará la labor misionera en las parroquias, expresión de nuestro sueño misionero de llegar a todos. Señor, Padre Santo, que hiciste de la cruz de tu Hijo fuente de toda bendición y origen de toda gracia,
dígnate bendecir estas cruces y haz que en aquellos lugares que recorrerán resuene el eco de las palabras de Cristo, para que sus oyentes presten oído al Evangelio y acojan con alegría el mensaje de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos presbíteros y diáconos, recibid este signo del amor de Cristo y de la misión a la que la Iglesia os envía. Preparad con diligencia y entusiasmo la misión diocesana con el deseo de predicar a Cristo y este crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. Yo creo que, aunque la liturgia prevé, y una cosa es la que la liturgia prevé y otra cosa es lo que luego la liturgia cumple, si hacemos uno a uno, pues esto se alarga mucho, va a ser como otra celebración. De todas formas, sí, si tú no te preocupes que te la voy a dar también a ti, pero ya bajan y podéis ir recogiéndola cada uno, porque pasa lo mismo que en la confirmación, que como vienen ataditas, después quitarle otra vez y ponerla. Así que hacer el favor y que cada uno vaya cogiendo la suya. Y hay que decir algo, hasta ahora todo lo hemos hecho pues muy como debe ser, con una formalidad especial y excepcional como debemos hacer las cosas. Pero cómo no recordar a los que solo han visto por las pantallas, pero que han visto, pero nosotros no los hemos visto, yo no los he visto, pero sé que están viendo por las pantallas. Especialmente recordar a los que están en el claustro, pasando frío, un aplauso para ellos, que hay muchos así. Muchos allí. Y bueno, yo creo que, yo no sé, cada uno de vosotros qué es capaz de sentir o qué siente en este momento, pero yo siento primero con mucho sentido de responsabilidad como obispo y pastor, pero también siento muchísima alegría por veros aquí a tantos y tantos y tantos que habéis venido de todas partes a participar en este acontecimiento.
Sabed que vosotros estáis representando a mucha gente, estáis representando a otros. Así que, aunque todavía hay rito y hay que hacer la bendición apostólica, muchísimas gracias de verdad por vuestra presencia. Muchísimas gracias por el sacrificio que habéis hecho. Y muchísimas gracias por... Yo no soy el que tiene que dar las gracias. Gracias al Señor. Y gracias sobre todo al Señor por sentiros Iglesia del Señor. Por sentiros Iglesia en Jaén. Por sentiros discípulos del Señor, pero siempre unido, como nos dice la Iglesia en este momento, discípulos misioneros del Señor. Llevad eso en vuestro corazón, llevadlo grabado de verdad. A mí nadie me ha puesto la cruz. Ya no hay. Siempre hay uno bueno, siempre hay uno. Luego te lo devuelvo. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Tomad en vuestras manos la estampa de la oración de la misión, para rezar juntos para que sea un tiempo de gracia y evangelización. Mirad, esta oración, como todos la vais a tener y la tendréis en vuestras parroquias, especialmente a los sacerdotes y a cada uno en particular. Es una oración para llevar y para rezarla todos los días en la Eucaristía o en cualquier otro momento en que os encontréis, pues conviene que recemos esta oración por la misión todos. Ahora rezamos juntos. Señor Jesús, Maestro bueno, queremos ser tus discípulos misioneros. Por eso te pedimos que renueves en nosotros la gracia del bautismo y fortalezcas nuestra fe y caridad en la Eucaristía. Muéstranos el rostro misericordioso del Padre. La alegría del Evangelio. Haznos por tu Espíritu activos animadores de la misión diocesana, en la que nos proponemos ofrecer a todos el mensaje gozoso del Evangelio, el amor entrañable del Padre y la certeza salvífica de tu presencia. Realiza en nuestra diócesis de Jaén un nuevo Pentecostés, en la que, unidos en la oración con María, tu Madre, se repitan en cada una de nuestras comunidades las maravillas de los comienzos de la predicación apostólica. Amén. El venerable Padre Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta Santa Iglesia de Jaén, en nombre del Romano Pontífice, imparte la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que manifiesten verdadero arrepentimiento y hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rogar a Dios por nuestro Beatísimo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Amadeo y por toda la Santa Madre Iglesia, y esforzaos en vivir santamente en plena comunión con ella. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, os haga mensajeros del Evangelio y testigos de su amor en el mundo. Amén. Señor Jesús, el Señor Jesús que prometió a su Iglesia que estaría con ella hasta el fin del mundo, dirija vuestros pasos y confirme vuestras palabras. Amén.
El Espíritu del Señor esté sobre vosotros, para que, recorriendo los comienzos del mundo, podáis anunciar el Evangelio a los pobres y sanar los corazones desgarrados. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un momentito, no diga, podéis ir en paz. Porque mirad, no tengo más remedio, no hay más remedio que explicar brevísimamente. Primero, ¿por qué estamos aquí? Estamos en Baeza. Estamos rememorando las raíces cristianas de la fe en nuestra tierra, en Jaén. Porque aquí estuvo la sede primera de la diócesis. Esto es una catedral, como todo el mundo sabe, ¿eh? Por lo tanto, es nuestra catedral también de Jaén. Y hemos venido a los orígenes, porque vamos a hacer un gesto en el que actualizamos los orígenes de nuestra fe, acogiendo el envío misionero del Señor. Pues tengo que decir que Baeza, para preparar esto, se ha portado maravillosamente bien. No podéis ni imaginar cuánto se ha trabajado, con cuánto esmero, con cuánta dedicación se ha trabajado. Así que muchísimas, dice el vicario, porque también se lleva uno, porque también ha trabajado mucho, ¿eh? Muchas gracias Baeza, por cómo habéis preparado esta celebración todos, tanto los sacerdotes como los laicos, como tantas personas como han colaborado para que esta celebración pudiera ser tan digna y sobre todo para que todos nosotros pudiéramos ser acogidos en la ciudad. Ahora sí. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.